Manuel, ¿cómo ha sido la experiencia grabando con Chicote? Bueno, en principio fue muy divertida, sí, fue bastante estresante porque llegaron aquí el domingo a montar todo, sí, luego estuvimos aquí desde el lunes hasta el viernes grabando todo el día y luego aprendimos mucho porque la verdad que fue una oportunidad, primeramente, porque ellos hicieron casting de casi 200 restaurantes que hicieron casting, estuvimos escogidos entre los 10 de toda España. Y claro, estábamos muy nerviosos cuando nos hicieron la entrevista, cuando pasamos el casting, luego cuando él vino, pues fue todo, fue una locura, porque se aprende mucho de él, ¿sí? Aparte que hemos evolucionado como restaurante, porque todo lo que nos dijo lo pusimos en práctica. Y ahora mismo, o sea, yo vi el programa este martes pasado, que tenía muchas ganas de verlo, y la verdad que cuando lo vi yo dije, madre mía, sobre todo yo, porque yo era soy todavía, ¿no? Un mar de nervios, y lo que he aprendido de eso es que al verme decir, madre mía, la verdad que he evolucionado y ha sido una experiencia maravillosa. Agradezco mucho a Art3 Media, a Chicote y a toda la gente que nos ha apoyado, que la verdad que por mí volvería a hacer el programa y volvería a hacer muchos más porque es una forma de aceptar los errores, ¿sí? De evolucionar como persona, como negocio y dar lo mejor de sí. O sea, que estoy orgulloso y ante todo pues la humildad, ¿no? De saber que estás ahí, que sigues luchando porque es muy duro hoy en día tener un negocio y sobre todo mantenerlo. Pero bueno, en resumen, agradecido y feliz de que haya venido, muy feliz. ¿Y creéis que el restaurante ha mejorado respecto a antes de que viniese? O sea, ¿sigue manteniéndose esa mejora o creéis que quizá no tanto? El restaurante ha mejorado muchísimo, sí, como antes te dije, hemos evolucionado un montón porque nosotros lo que hacemos el viernes y los sábados llenamos, ¿sí? O sea, el restaurante está a petar, entonces lo que hemos aprendido es a organizarnos, ¿sí? Así, bueno, tú haces esto, tú coges terraza, un camarero, otro camarero coge el salón, luego todos estos consejos que nos dio Chicote los hemos puesto en práctica y la verdad que sí que hemos evolucionado y seguimos evolucionando, ¿no? Porque cada día se aprende y el día que no aprendas algo es un día perdido, siempre he pensado así. Se ha estado comentando que ha habido un cambio de plantilla respecto a la plantilla del programa, ¿es cierto? Sí. Ha habido un cambio de plantilla porque las chicas que estaban antes bueno, han ido a la universidad, no se lo podían combinar. La verdad que es una lástima porque les tenía mucho aprecio, a pesar de que, pienso que en todos los negocios y empresas es así, que hay los percances, las discusiones, pero había un cariño, ¿no? Se tuvieron que marchar. Y es como todo, vamos evolucionando y se va rotando, ¿no? De personal. Normalmente cambiamos mucho de personal aquí porque la gente pues tiene que o encuentran otra cosa mejor o tienen que estudiar, como las chicas, ¿no? Lo que se sigue manteniendo es la plantilla de pizzería y la plantilla de cocina, pero las camareras sí que son nuevos los camareros. Pero el camarero que tenemos ahora, que es el encargado, buenísimo, o sea que si venir y lo vais a ver. ¿Y habéis mantenido el mismo menú o habéis cambiado el menú respecto al que os sugirió Chicote? Hemos mantenido el mismo menú, lo único que lo hemos mejorado, ¿sí? Hemos quitado algunos platos, la presentación de la carta ahora es mucho más bonita porque es en cuero, es una presentación más elegante. De Chicote nos hemos quedado 3 platos, como el ragú de toro o la focaccia albarese, que son platos muy exquisitos, que es como la esencia que ha dejado Chicote aquí, ¿no? Y la presentación de la carta, ¿no? Como nosotros aquí hacemos eventos los sábados, ¿sí? Casi todos los sábados, intentamos que sea cada sábado, de hacer que venga un pianista, o que venga una cantante, o que venga un show travesti, sí, vamos variando, como malabares. Entonces, la esencia que él nos enseñó es que aparte que decoró guapísimo, sí, porque nos ha puesto como un mini teatro en el restaurante dentro, con las sillas de terciopelo, es mantener la presentación de la carta como si fuera a un teatro, ¿no? Cuando tú vas, vemos, para empezar el espectáculo tenemos los entrantes, luego como primer acto tenemos las pizzas, eso es lo que hemos mantenido de él y la verdad que ha sido una gran idea por parte de él y es lo que más me gusta a mí de todo esto que ha pasado, ¿no? Y ya por último, ¿habéis notado un feedback positivo por parte de los clientes respecto antes de que pasase Chicote por aquí por el programa? Sí, hemos notado de verdad un feedback positivo, ¿sí?
un 80% de la gente, porque también está la gente, yo no culpo a nadie, ¿no? Pero el ser humano en sí tiene, o tiene buena actitud o tiene mala actitud, ¿sí? Y hay gente que es muy negativa, ¿no? Entonces solamente vive de criticar, de la envidia, y eso yo lo respeto porque cada uno es como es. Yo soy una persona muy positiva, soy 100% positiva porque yo puedo estar en la oscuridad, puedo tener 1000 problemas, pero yo me levanto por la mañana siempre con una sonrisa y me acuesto con una sonrisa. Aunque tenga, o yo qué sé, un ejemplo, deudas, o tenga un problema, o esté con una gripe o lo que sea, siempre soy muy positivo. Pero hay gente que sí, más si entráis en Google, en restaurante pizzería El Italiano, Olisa de Montserrat, veréis las reseñas, que hay reseñas que dices, madre mía, pero vaya tela, ¿no? O no valió nada de que Chicote haya venido, sí, porque hay gente que desafortunadamente pues es así, pero el 80% son críticas positivas, y las que son negativas me las tomo como positivas porque de los errores se aprende, ¿sí? No somos perfectos, yo sé que después de que ha venido Chicote hemos llenado un montón, y si vienen 100, 120 comensales, no todos van a salir bien, porque sería la hostia, esa hostia no lo hace ninguno, sé que nadie lo hace, a no ser de que seas un restaurante top y tengas 20 camareros, dices, vale, puede que lo logres, ¿no? Pero siempre, al 100% no se va a sacar un servicio. Entonces siempre está la persona que al igual sale mal. Entonces yo intento en lo más disculparme para que no me vuelva a pasar, y siempre las críticas negativas las tomo como constructivas, que digo, del error voy a aprender, y gracias a esas personas que han dicho eso, he aprendido y estamos mejorando. Y entonces, creéis que vais a seguir abiertos por mucho más tiempo, ¿no? Sí, la idea es esa. Nosotros, la idea es expandirnos, ¿sí? Ahora mismo vamos a cumplir 4 años aquí en Olesa, que este local ha pasado a mucha gente porque la verdad que es un local que no estaba mal aprovechado. Yo me enamoré del local cuando lo cogí, y ya vamos para 4 años. Y la idea es ahorita montar otro, queremos expandirnos, no sé si lo montamos en Esparraguera o en otro lado, pero la idea es hacer más restaurantes El Italiano, y ojalá que se vuelva a pasar una franquicia. Pues ojalá. Pues muchísimas gracias, muy amable. Vale, chao. Hasta luego.